Si al encender tu teléfono esta mañana te topaste con un mensaje de grupo que empezaba con «¿Has escuchado el audio del VAR del Albacete Real Madrid?», no estabas soñando, ni era clickbait hiperbolizado. Lo que ayer se filtró y hoy arde en todas las redes es precisamente eso. Una grabación de la comunicación entre los árbitros y la sala de videoarbitraje en el Albacete 3, Real Madrid 2 de la Copa del Rey, un choque que muchos ya bautizan como el albacetazo por su contundente resultado. Y, ahora, por la polémica que ha desatado. Si ya estás flipando con esto, dale al botón de suscribirte, porque lo que viene a continuación no lo vas a escuchar en ningún telediario sin filtros ni contexto. Conviene empezar por poner el escenario en perspectiva. No hablamos de cualquier partido, ni de un resultado menor. El Real Madrid llega a esta Copa del Rey con su estatus de gigante universal, como uno de los equipos más laureados de la historia, con expectativas de avanzar rondas sin respiración contenida. Frente a ellos, el Albacete, un equipo con historia propia, aspiraciones humildes y sobre todo ansias de trascender, logra un resultado histórico 3-2 en el Carlos Belmonte, con un golazo en el minuto 94 que desató la locura en Castilla-La Mancha. El hecho de que este choque ya fuese un pequeño terremoto deportivo se ha transformado en una auténtica sacudida institucional con la aparición de lo que se ha filtrado como el audio del VAR completo del encuentro. Antes de continuar, cuando hablamos de audio filtrado del VAR, debemos entender qué es eso y por qué causa tanta conmoción. El sistema de VAR, Video Assistant Referee, fue diseñado para reducir errores humanos en decisiones clave como goles, penaltis o expulsiones, proporcionando apoyo audiovisual a los árbitros en el campo. En teoría, esto debería aumentar la justicia deportiva, pero en la práctica ha generado tantas tensiones como beneficios. De forma rutinaria, solo se publica el audio de las acciones que son revisadas en el monitor por el árbitro de campo y solo por los instantes específicos de la revisión. Todo lo demás de lo que hablan entre sí los árbitros y el VAR, discusiones sobre si hay mano, si la acción es clara o si una falta merece o no tarjeta, queda guardado como información interna. Lo que se ha filtrado ahora supera ese marco. Son conversaciones completas, sin seleccionar, entre el colegiado y el VAR durante varias jugadas de partido, y eso es diametralmente diferente de lo que el protocolo permite. ¿Por qué es esto relevante? Porque una filtración así no solo revela decisiones arbitrales, eso ya lo hacen los propios clips oficiales, sino el pensamiento detrás de ellas, las dudas, las deliberaciones, los matices humanos del arbitraje. Y cuando hablamos de fútbol español, donde las pasiones ya están encendidas cada jornada, meter un micrófono sin censura en cada jugada es como soltar a un halcón en una jaula de gatos. Los portales deportivos y foros especializados han estado recogiendo fragmentos de ese audio en las últimas horas. Según lo que circula, se escuchan intercambios que detallan cómo VAR advierte al árbitro de posibles infracciones que luego no son revisadas en el monitor, y también conversaciones sobre la decisión de validar o no determinadas acciones polémicas. Esta filtración recuerda lo que ya ocurrió hace unos años con el partido Real Madrid-Almería que terminó 3-2, donde se filtró un audio completo del VAR que encendió la polémica arbitral en España. En aquel caso, el Comité Técnico de Árbitros, CTI, abrió una investigación interna al saberse que la grabación, que debía ser interna, había sido difundida a la prensa, y la Federación incluso llevó el caso ante la Guardia Civil. Esa filtración reveló frases y explicaciones internas que hasta entonces nadie había escuchado, acentuando la ya candente discusión sobre la imparcialidad y el funcionamiento del VAR en la Liga Española. Ahora, con el Albacete 3 Real Madrid 2, la historia parece repetirse pero con otro contexto, otro escenario y otra órbita de controversia. La Copa del Rey, un torneo en el que cualquier favorito puede tropezar, y parece que también cualquier protocolo puede resquebrajarse. En redes se están compartiendo fragmentos en los que se escucha a los árbitros del VAR comentar sobre acciones dudosas que no fueron revisadas en el monitor, lo que abre un abanico de interpretaciones y teorías de aficionados, periodistas y hasta algunos exárbitros. Algunos comentan que acciones aparentemente claras de mano, entradas o posibles penaltis no fueron consideradas lo suficientemente vehementes para revisión pese a lo que sugiere el audio. Otros recalcan que los árbitros simplemente intentaban ser cautelosos y no meterse en líos revisando cada jugada mínima, una crítica que también se ha escuchado en otros campeonatos. A medida que los capítulos de este escándalo se van acumulando, también emerge la discusión global acerca del VAR. ¿Es realmente una herramienta de justicia objetiva o un monstruo que ha terminado por amplificar las dudas y resentimientos? A nivel internacional, expertos en arbitraje ya han señalado que el VAR no elimina la subjetividad del arbitraje, solo la traslada detrás de una pantalla.
La diferencia entre una decisión tomada en el campo y una respaldada por imágenes puede ser tan sutil como la interpretación de un brazo separado del cuerpo o una posición marginal de un pie, pero para millones de aficionados puede representar la línea entre justicia y robo. Esta discusión no es exclusiva de España. Ligas de Inglaterra, Italia y Alemania también han tenido debates encendidos sobre la transparencia y el uso del VAR, con llamados incluso a hacer públicas todas las comunicaciones completas de VAR para cada partido. Es importante apuntar que, al momento de escribir estas líneas, no existe confirmación oficial sobre la autenticidad completa de todos los fragmentos filtrados en relación al Albacete versus Real Madrid de ayer. El propio uso de audios filtrados sin un contexto oficial puede malinterpretarse, manipularse o usarse para confirmar prejuicios. Esto es algo que ya ocurrió con anteriores filtraciones, donde las grabaciones parciales llevaron a conclusiones erróneas porque faltaba contexto, o incluso se emplearon como prueba de favoritismos que no se sustentan si se escucha la conversación completa. La realidad del VAR es técnica, matizada y, a menudo, frustrantemente humana. En el caso del Real Madrid-Almería mencionado anteriormente, hubo reconocimiento de errores por parte del Comité Técnico de Árbitros, lo que añade otro nivel de complejidad a la discusión. El VAR también se equivoca, y reconocerlo es parte del proceso de mejora del arbitraje. Pero volvamos al audio filtrado de ayer y a por qué está incendiando encabezados. Una cosa es que un resultado sea sorprendente, otra es que se cuestione la integridad de las decisiones que contribuyeron a ese resultado. En una era donde cada jugada se revive una y otra vez en cámara lenta, y donde la narrativa de los comentaristas puede moldear percepciones, tener acceso a lo que realmente dicen los árbitros entre sí añade una capa de transparencia que nadie pidió abiertamente pero que, irónicamente, podría ayudar a restaurar la confianza si se maneja con responsabilidad. Algunos aficionados ya están usando clips para argumentar que ciertos goles de Albacete debieron ser anulados, o que el gol de la victoria estuvo rodeado de dudas de interpretación que no se resolvieron en pantalla. Otros defienden que la actuación arbitral fue correcta, y que las dudas reflejadas en el audio simplemente muestran la complejidad de las jugadas, no un intento de manipulación. Esta ambivalencia es el corazón mismo de la controversia VAR. No existe una verdad única y absoluta en decisiones de interpretación, solo decisiones tomadas con la mejor información disponible en el momento. Y es ahí donde entra en juego una de las grandes lecciones de todo esto. La tecnología no escapa al factor humano, solo lo humaniza. Los árbitros no son robots programados para detectar píxel por píxel cada infracción. Son profesionales que intentan aplicar reglas abstractas a situaciones dinámicas, con segundos para decidir y segundos más para discutirlas entre ellos. El VAR, con todo su poder tecnológico, no elimina esa subjetividad, solo la hace audible y visible, lo cual puede ser tanto una bendición como una maldición. Mientras tanto, desde las altas esferas del fútbol español, se espera que la Real Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros emitan un comunicado oficial sobre esta filtración. Posiblemente investiguen quién tuvo acceso a esas grabaciones internas y cómo pudieron salir a la luz. En el caso anterior del Real Madrid-Almería, la Federación abrió una investigación y presentó denuncias para depurar responsabilidades por la filtración de material que no debía ser público. Parece probable que algo similar ocurra ahora, con posibles sanciones para quien haya vulnerado los protocolos de seguridad de la comunicación del VAR. Más allá de la jugada específica, de si el gol fue legal o de si hubo mano o no, lo que está en juego aquí es la credibilidad del sistema arbitral en el fútbol español y, por extensión, en el mundial. Si los aficionados sienten que las decisiones se toman en una sala secreta y luego se filtran de forma parcial, el resultado puede ser una pérdida de confianza que ni el VAR ni el arbitraje tradicional podrán recuperar fácilmente. El fútbol vive de la pasión, de la certeza de que lo que ocurre en el campo es justo, y cuando esa certeza se ve agrietada por filtraciones, aunque sean accidentales o maliciosas, el impacto va mucho más allá de un partido, de una competición o de una temporada. Y si este tipo de contenido te engancha tanto como nosotros, dale al botón de suscribirte, que esto del VAR y sus secretos apenas empieza y las siguientes semanas van a ser un no parar de análisis, reacciones y, sobre todo, más audios y tratar de entender y contextualizar. Porque al final, lo que nos deja todo este escándalo es algo que va más allá del Albacete 3, Real Madrid 2. Una llamada de atención sobre cómo se gestiona, se comunica y se percibe la justicia en el deporte moderno. Y si algo está claro después de este terremoto mediático, es que el VAR no solo está en el centro de la conversación, es la conversación misma. Porque al final, lo que nos deja todo este escándalo es algo que va más allá del Albacete 3, Real Madrid 2. Una llamada de atención sobre cómo se gestiona, se comunica y se percibe la justicia en el deporte moderno.
Y si algo está claro después de este terremoto mediático, es que el VAR no solo está en el centro de la conversación, es la conversación misma. Cada palabra que se filtra del audio se convierte en material para debates, memes, análisis de comentaristas y discusiones encendidas en los bares y redes sociales. La filtración no solo muestra decisiones tomadas, sino el proceso de pensamiento, la duda, el consenso y la tensión que se vive detrás de cada acción revisada. En un gol anulado o concedido, lo que se escucha en ese audio puede ser la diferencia entre un árbitro seguro de su decisión y un equipo completo cuestionando el resultado. Uno de los detalles más llamativos del audio es cómo los árbitros deliberan sobre situaciones que, para el ojo común, parecen simples. Por ejemplo, durante una de las jugadas en la primera mitad, se escucha a uno de los asistentes comentar si un contacto en el área fue suficiente para considerar penalti, mientras el VAR advierte que la cámara en ángulo lateral podría mostrar una mínima falta de forma más clara. La voz del árbitro principal, meditando en silencio, se percibe firme pero dubitativa. Es el momento exacto en que la tecnología y la interpretación humana colisionan, y donde cada segundo de duda puede marcar la narrativa de un partido histórico. La tensión no es fingida. Se percibe que los árbitros son conscientes de que cada decisión puede ser analizada, criticada, en este caso, incluso filtrada sin su consentimiento. Otro elemento que salta al oído es la manera en que se manejan las comunicaciones entre el VAR y el árbitro de campo. No es una transmisión mecánica de información, sino una conversación con matices, ironías leves y comentarios que muestran un grado de humanidad que rara vez se percibe desde la grada. Se escuchan frases como «este lo veo muy claro, pero si quieres lo revisamos otra vez», o «aquí podría interpretarse de otra forma, ¿lo vemos juntos?». Ese tipo de intercambio revela algo fundamental. El arbitraje no es binario, no es 0-1, no es solo correcto o incorrecto. Es una danza de percepciones, reglas, experiencia y comunicación, donde incluso la tecnología, por avanzada que sea, no dicta automáticamente la decisión final. En este audio, la ironía no es forzada. Surge de la necesidad de lidiar con la incertidumbre mientras se intenta mantener la autoridad y la coherencia frente a jugadores, entrenadores y espectadores que ya están expectantes y nerviosos. Los aficionados más detallistas han empezado a transcribir partes del audio y a compararlas con los momentos concretos de partido. Lo fascinante es que, en varios casos, lo que se escucha explica algunas decisiones que a simple vista parecían incomprensibles. Por ejemplo, un fuera de juego anulado por milímetros, un contacto leve que no se sancionó como falta, o incluso la validación de un gol en medio de un supuesto empujón. Todo está rodeado de explicaciones técnicas que no llegan al público normalmente. Esta exposición de la cocina interna del arbitraje es un lujo rarísimo y, al mismo tiempo, una fuente de polémica. Permite ver la lógica, pero también el margen de error y la subjetividad que siempre han existido, aunque muchos prefieren ignorarlos cuando afecta a su equipo. Hay un detalle más, casi anecdótico, que subraya la fragilidad del sistema. Los árbitros se refieren en varias ocasiones a la interpretación de la cámara y a cómo un ángulo concreto puede engañar la percepción. Esto demuestra que no solo cuentan las reglas o la intención del jugador, sino cómo se ve la jugada desde cada lente, desde cada monitor, y que cada decisión está condicionada por el punto de vista tecnológico que, paradójicamente, se supone que debe aportar claridad. El audio deja claro que el VAR es tan humano como mecánico, que los errores, las dudas y las deliberaciones son inherentes al sistema y que la transparencia absoluta es imposible, aunque las filtraciones puedan dar la ilusión de alcanzarla. Hay un detalle más, casi anecdótico, que subraya la fragilidad del sistema. Los árbitros se refieren en varias ocasiones a la interpretación de la cámara y a cómo un ángulo concreto puede engañar la percepción. Esto demuestra que no solo cuentan las reglas o la intención del jugador, sino cómo se ve la jugada desde cada lente, desde cada monitor, y que cada decisión está condicionada por el punto de vista tecnológico que, paradójicamente, se supone que debe aportar claridad. El audio deja claro que el VAR es tan humano como mecánico, que los errores, las dudas y las deliberaciones son inherentes al sistema y que la transparencia absoluta es imposible, aunque las filtraciones puedan dar la ilusión de alcanzarla. Un detalle que está causando curiosidad entre los seguidores más técnicos es cómo se manejan las decisiones múltiples en tiempo real. En el audio, se escuchan árbitros discutiendo simultáneamente una posible mano en el área contraria mientras se analiza un fuera de juego en la otra portería. Esto ilustra un punto crucial. La multitarea del VAR no es un proceso lineal ni sencillo. Cada jugada es una capa de complejidad y presión, donde los operadores deben decidir qué es prioritario, que requiere revisión, que puede ser dejado pasar. En este sentido,
La filtración permite comprender por qué algunas decisiones pueden parecer arbitrarias. No lo son, al menos no del todo, sino que son producto de un análisis simultáneo de múltiples variables en cuestión de segundos. Otro aspecto interesante del audio es la referencia a la gestión de emociones y de presión externa. Se percibe como los árbitros intentan mantener la calma, incluso con el conocimiento de que cualquier error será diseccionado por millones de ojos. En un momento, se escucha una voz diciendo tranquilo, que esto se ve peor de lo que es, vamos a decidir con criterio, y otro responde con un tono casi humorístico, aunque con seriedad implícita. Sí, y si la cagamos, que se note elegante. Es un ejemplo claro de cómo el humor sutil sirve como válvula de escape frente al estrés, un pequeño respiro humano en medio de un entorno donde cada palabra puede convertirse en un titular. Este tipo de detalle es lo que hace que la filtración sea fascinante. No solo se perciben los errores o aciertos, sino la psicología detrás de la toma de decisiones en situaciones críticas. Además, el audio muestra cómo los árbitros anticipan la reacción del público y de los equipos. Hay comentarios sobre cómo ciertos jugadores pueden simular faltas o intentar presionar psicológicamente a los árbitros, y cómo el VAR puede servir como respaldo o como escudo frente a estas estrategias. Esto revela que el trabajo no es solo técnico, sino también estratégico. El arbitraje moderno combina análisis visual, interpretación normativa y gestión de relaciones humanas en tiempo real. Para quienes solo ven goles y tarjetas desde la grada, esto es una lección de complejidad invisible que rara vez se aprecia, pero que el audio hace casi tangible. Incluso los silencios del audio son reveladores. Hay pausas prolongadas mientras los árbitros revisan las imágenes, y esos segundos de tensión muestran lo que nunca se ve: la deliberación interna, el momento exacto donde la intuición y la lógica chocan. Esa pausa habla de la responsabilidad que sienten, de la presión de saber que su decisión será juzgada, criticada, ahora más que nunca, viralizada. El simple hecho de escuchar un silencio cargado de significado añade una dimensión narrativa que ningún resumen oficial o replay televisivo puede transmitir. Finalmente, el audio permite observar cómo se toman decisiones graduales. No hay un sí o no instantáneo, sino un proceso de verificación, discusión y reafirmación. Incluso después de una decisión, se escuchan aclaraciones y confirmaciones. Vale, entonces validamos el gol, confirmamos fuera de juego previo. Todo correcto, dice un árbitro, asegurando que todos los involucrados estén en la misma página. Esto desmonta la percepción común de que los árbitros actúan de manera unilateral. En realidad, es un sistema de checks and balances, donde la coordinación y la comunicación son tan importantes como la regla misma. Si quieres que sigamos diseccionando cada detalle de este audio, cada matiz, cada silencio y cada frase que revela cómo funciona realmente el VAR en un partido que ya ha hecho historia, dale al botón de suscribirte, que lo que queda por analizar es aún más jugoso. Y créeme, no hay mejor asiento que el que te permite escuchar lo que nadie debería haber oído. Dentro del audio se perciben también momentos de conflicto interno, esas pequeñas tensiones que los árbitros sienten pero que rara vez trascienden a la opinión pública. Por ejemplo, hay instantes en los que uno de los asistentes cuestiona si un contacto previo al gol pudo condicionar la jugada, y el VAR responde evaluando la fuerza del contacto y su relevancia dentro de la norma. Lo interesante no es la decisión final, sino cómo se argumenta, con términos técnicos, referencias al reglamento y comparaciones con casos previos. Es casi como escuchar un seminario de arbitraje en vivo, con la diferencia de que aquí, las consecuencias son inmediatas. Un gol validado o anulado, un empate que se rompe o un resultado histórico que nadie esperaba. Otro detalle fascinante es la jerarquía implícita que se percibe en la comunicación. Aunque el árbitro principal en el campo tiene la última palabra, el audio muestra que la opinión de cada operador del VAR pesa, y se da lugar a la discusión técnica. En un momento, uno de ellos recomienda revisar otra cámara antes de decidir, y se percibe como esa sugerencia es tomada en serio, incluso con cierto respeto casi reverencial hacia la experiencia de quien la propone. Este tipo de interacción desmonta el mito de que el VAR es un sistema frío. Está lleno de interacción humana, respeto profesional, sí, tensión bajo presión. El audio también revela la manera en que se gestionan las situaciones de ambigüedad, algo que no suele contarse. Hay jugadas donde no hay claridad sobre si un brazo estaba en posición natural, si un empujón fue suficiente para derribar a un jugador o si la entrada merecía tarjeta. Cada caso se analiza con un lenguaje que mezcla normas y subjetividad, con frases como no es evidente o podría ser interpretado de otra manera, lo que refleja la dificultad de aplicar reglas absolutas a contextos dinámicos. Los árbitros no actúan al azar. Actúan con prudencia, con consulta constante y con la conciencia de que la mirada de millones puede juzgarles al instante.
También se percibe un manejo sutil del tiempo y la prioridad de revisión. Durante varias secuencias, uno de los árbitros comenta que deben decidir rápidamente sobre un posible fuera de juego mientras otra jugada peligrosa se desarrolla en la portería contraria. Este cruce de prioridades, donde cada decisión tiene un impacto inmediato en el juego, muestra que el VAR no es solo una herramienta de confirmación, sino un sistema que exige coordinación, anticipación y capacidad de reacción. Es un recordatorio de que el tiempo en el arbitraje, aunque invisible para la mayoría de espectadores, es un factor tan crítico como la regla misma. Otro aspecto que llama la atención es cómo se gestiona la comunicación verbal. Las frases son cortas, precisas y, en ocasiones, teñidas de ironía o humor discreto. Esto no es casual. Sirve para aliviar tensión, reforzar la claridad y evitar malentendidos. Por ejemplo, una frase como «no nos comamos la cabeza con esto», revisemos bien y luego decimos refleja un equilibrio entre cuidado técnico y control emocional, algo esencial en un entorno donde un error puede generar polémica global. Cada palabra está calibrada, y el audio permite percibir ese trabajo meticuloso que normalmente queda oculto tras un simple gol validado o penalti no concedido. Además, se nota la atención al precedente y a la consistencia. Los árbitros hacen referencias a partidos anteriores, a decisiones que sentaron jurisprudencia dentro de la liga y a interpretaciones previas del reglamento. Esto demuestra que cada decisión se toma no solo con base en la jugada aislada, sino considerando cómo afectará la percepción de imparcialidad y consistencia a lo largo de la competición. Este enfoque refleja un detalle que suele perderse. El arbitraje moderno no evalúa en el vacío. Es un sistema que depende de coherencia histórica, percepción pública y aplicación técnica precisa de las reglas. Incluso los silencios y los gestos que se intuyen en el audio tienen significado. Cuando se escuchan pausas prolongadas mientras se revisan imágenes, no es indecisión, sino ponderación, un análisis interno donde se valoran todos los ángulos y posibilidades antes de emitir un dictamen. Esa pausa muestra respeto por la regla y por los jugadores, y al mismo tiempo revela la presión que sienten los árbitros. Cada segundo puede ser decisivo y cada error amplificado por millones de espectadores. Un detalle más que pasa desapercibido para la mayoría, pero que en el audio salta claramente, es cómo se evalúan las reacciones de los jugadores y entrenadores. Los árbitros comentan mentalmente la intención de los jugadores, la teatralidad de ciertas acciones y cómo éstas pueden influir en la percepción de una falta o un gol. Este análisis psicológico forma parte integral de la toma de decisiones, y el audio deja en evidencia que el VAR no actúa en un vacío técnico. Las emociones, la estrategia y la presión del juego real son factores constantes en cada decisión. Por último, se aprecia un cuidado extremo por la claridad en la comunicación final. Después de deliberaciones complejas, hay un momento donde uno de los árbitros repite, casi como mantra: confirmamos todo, comunicamos al campo, sin confusiones. Esa insistencia refleja una conciencia profunda de la responsabilidad. No basta con decidir correctamente, también hay que transmitir la decisión de manera inequívoca al árbitro principal y, por extensión, al público. La filtración del audio permite ver esto de manera cruda y transparente, algo que normalmente solo se intuye detrás de las imágenes televisivas. Por ejemplo, el audio revela la meticulosidad con la que se manejan los bordes de la regla, esos detalles casi imperceptibles que, sin embargo, pueden cambiar completamente una decisión. En varias ocasiones se escucha a los árbitros comentar si un pie estaba o no en línea, si un brazo estaba pegado al cuerpo o si un contacto mínimo debe considerarse falta. Para un espectador normal, esto podría parecer una exageración. ¿De verdad hacen tanto lío por eso? Pero escuchar el audio es darse cuenta de que esas milésimas de segundo, esos centímetros y esos gestos mínimos son exactamente lo que diferencia un gol legal de uno invalidado. La precisión es obsesiva y, en cierto modo, poética. Cada acción se descompone en vectores, ángulos y movimientos, como si los árbitros fueran ingenieros de la justicia futbolística. También se perciben momentos de duda ética y profesional, donde los árbitros discuten si la intención del jugador es suficiente para sancionar la acción. Un contacto que en términos técnicos podría considerarse falta se debate con frases como «no parece que haya intención», pero la consecuencia es evidente o esto podría interpretarse de manera distinta según la perspectiva del monitor. Esta dualidad entre norma y percepción es uno de los elementos más fascinantes del audio. Muestra que las decisiones no son frías, sino que requieren un juicio humano que combine regla, ética y contexto de juego. Además, hay referencias constantes a la gestión del riesgo de polémica mediática. Los árbitros comentan internamente que jugadas son claras y cuáles, arriesgadas, y evalúan si una revisión puede provocar más controversia que beneficio.
Esa tensión refleja un conocimiento profundo de la exposición pública del deporte moderno. No basta con acertar técnicamente, también hay que minimizar la percepción de error. Escuchar esto hace que uno valore el equilibrio que deben mantener entre justicia, consistencia y supervivencia profesional. Otro detalle del audio que llama la atención es la forma en que se coordina la narrativa entre VAR y árbitro de campo. Cada palabra, cada confirmación, cada pausa tiene un propósito. Asegurar que la decisión que llegue al campo sea inequívoca, que todos estén en la misma página y que el mensaje final sea claro para jugadores y espectadores. En ocasiones, se repite la misma jugada varias veces, no por indecisión, sino por la necesidad de sincronizar percepciones y asegurarse de que no haya ambigüedad. Esto es especialmente relevante en goles polémicos o acciones que podrían cambiar el resultado del partido, como ocurrió con el último tanto del Albacete. El audio también expone la interdependencia entre experiencia y protocolo. Algunos árbitros más jóvenes buscan confirmación de sus colegas más veteranos, mientras los más experimentados actúan como referentes en interpretaciones delicadas. Es un microcosmos de jerarquía profesional. La experiencia no se impone, pero guía la conversación y asegura coherencia en decisiones complejas. Esto añade un nivel humano que raramente se percibe desde fuera y que demuestra que el VAR es tanto una herramienta de tecnología como un laboratorio de experiencia compartida. Se perciben, además, comentarios metareflexivos, donde los árbitros se cuestionan no solo la jugada en sí, sino cómo será percibida fuera del campo. Frases como "la van a criticar aunque tengamos razón" o "esto será viral y malinterpretado" muestran que son conscientes de que el fútbol moderno no se juega solo en el campo, sino también en las redes, en los medios y en la opinión pública. Esa anticipación constante de la reacción externa añade presión adicional y explica parte de la tensión que se percibe en sus voces. Un detalle técnico fascinante es cómo se evalúan las distancias y velocidades relativas. Durante el audio, se escuchan comparaciones de la posición de los jugadores respecto a la línea de gol, la velocidad del balón y la trayectoria de los defensores. Esto permite entender que cada decisión no depende únicamente del contacto o la infracción, sino de una evaluación dinámica del espacio y tiempo, que combina física, intuición y reglamento. Para quienes pensaban que los árbitros solo miraban y pitaban, este audio es una revelación. Cada segundo de decisión está medido, ponderado y justificado. También salen a la luz momentos donde la comunicación tiene un tono casi pedagógico, donde un árbitro explica a otro la lógica detrás de una interpretación. Frases como "fíjate, aquí la regla dice, y por eso interpretamos así", muestran que el VAR también es un espacio de aprendizaje continuo.